Queridos amigos, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros en Conexión TV. Soy Rafael Jiménez y esta semana la hemos dedicado para hablar acerca del Día del Padre y hoy continuamos con el mismo tema sobre el Padre. El tema de hoy es ¿Padre bueno o buen padre? El día de hoy también tenemos el gusto, el honor de tener a la psicóloga clínica Francis del Real. Y empezamos en el programa anterior, a enfatizar acerca del padre ausente. Yo quisiera preguntarle a Francis, a manera de poder complementar los programas, el programa anterior, que es un tema tan amplio, quisiera preguntarle a ella, respecto al efecto, al impacto que tiene en el hijo varón la ausencia del padre o en la jovencita, en la niña, en la hija mujer, la ausencia del padre. Francis. Lo primero que tenemos que reconocer es que un padre ausente es alguien que está comunicando continuamente un mensaje. A veces pensamos que por no estar la comunicación se corta. En realidad, el padre ausente es alguien que está continuamente enviando un mensaje contundente. ¿De qué? De rechazo, de abandono, de no valorar aquello que dejó atrás, una familia, un hijo, una hija. Esto es decisivo para la formación de los hijos. Por supuesto que tiene repercusiones a nivel emocional, psicológico, en la autoestima, en la forma en que los hijos se miran a sí mismos, pero es interesante cuando nos ponemos a descubrir cómo afecta específicamente a un hijo varón y a una mujer. Lo que hemos encontrado es que primeramente los efectos de esta ausencia pues tienen repercusiones en los hombres, en los hijos varones, primeramente en un sentido de su identidad y de su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente los hijos varones que crecen sin la guía, que crecen sin el consejo del padre, que está marcando una dirección, que está marcando un rumbo en la vida, pues precisamente tienden a tener esas conductas a lo largo del tiempo con problemas de identidad, problemas en el uso de las drogas, problemas muy fuertes en la toma de decisiones. Es decir, cualquier situación puede moverles porque no tienen un rumbo definido. Algo que también se ha visto es que los hijos varones especialmente van a tener serias dificultades para afrontar situaciones estresantes. Es decir, su capacidad para afrontar el estrés o para manejar la frustración es mucho menor comparado con aquellos que sí lo tuvieron. Es por eso que se explica de esta manera cuando los varones entonces empiezan a, como se dice comúnmente, perderse en direcciones equivocadas en la vida. ¿Por qué? Porque empiezan a tener conductas autodestructivas. Todo debido a que no supieron cómo afrontar una situación que los llevó al límite, que les exigió sus fortalezas, sus herramientas y que obviamente no estaban presentes. Por el lado de las mujeres, lo que se ha visto es que en dos áreas muy importantes también. Número uno, afecta el valor y la percepción que ella tiene de sí misma y en cuanto a su elección de pareja. Esto ha sido más que demostrado a través de los estudios que se han hecho. La elección de pareja de las mujeres radica mucho en aquella experiencia primaria con su padre. Ya sabemos que un padre ausente puede serlo tanto física como emocionalmente. Es decir, a veces aunque el padre esté presente, en realidad su ausencia
se nota. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo con la hija. Entonces, ¿esto a qué va a llevar? A una mujer, a una joven que va a buscar y va a tender a repetir esa necesidad que nunca fue saciada de valor. Se ha visto que las mujeres tienden a buscar hombres que se dice que no tienen mucho que ofrecerles. Pueden ser hombres con bajo perfil de vida, con una expectativa baja, sin rumbo también, y ellas en lo único que van a fijarse o priorizar es en sentirse amadas. Es decir, si él me quiere o si yo siento que me quiere, pues lo demás parece que se omite y entonces toman decisiones erróneas respecto a su pareja. Otra posición es que muchas de ellas pueden llegar a tener un sentido de independencia exagerado, digamos que es el otro extremo. Por un lado, unas buscan ese cariño que no encontraron o que no fue saciado, y por el otro lado hay unas que toman una posición de decir, bueno, yo no necesito un hombre, yo soy autosuficiente, yo puedo, siempre he podido, pero en realidad eso es un mecanismo de defensa. Ellas se están protegiendo porque no quieren volver a ser lastimadas y mucho menos volver a sufrir reiteradamente el abandono de sus parejas en su vida. Yo platicando con algunos internos en los centros penitenciarios, encuentro como un patrón que me dicen ellos, yo me salí de mi casa porque mi padre era muy estricto, era muy duro, sin afecto, sin cariño, pero también otra cosa muy recurrente es que un padre que nunca estuvo. Dice, yo me empecé a juntar con puras gentes mayores, me decía uno de ellos, puros adultos, mucho más grandes que yo. Así es que realmente el tema, Francis, pues el efecto y las consecuencias están por todos lados. Así es. De hecho, también hay estadísticas que hablan de que es muy probable que la niña, en este caso, empiece a tener una vida sexual activa mucho antes. Muy temprano. Muy temprano, ajá. Es una conducta reiterada que se observa. Y también hay estadísticas que hablan de estados depresivos, que una persona con la ausencia de un padre tendrá 20 veces más, estábamos leyendo la estadística, 20 veces más probabilidades de desarrollar trastornos de conducta, incluyendo la depresión, que es uno de los principales. Otro también es que son 14 veces más propensos a conductas delictivas, drogas, todas esas situaciones que van asociadas, ¿no? Obviamente. Sí. 3 veces más también deserción escolar. Todas esas cuestiones que van ligadas, indicadores y medidores. Ajá. Bueno, en realidad en Latinoamérica y en México y donde quiera que alguien nos pueda estar observando, tenemos la urgencia de poder pedirle a este varón, poderle pedir a este padre que se detenga, que note, que sienta, que reflexione, que se dé cuenta del impacto que él como padre va a hacer en la generación presente y en las futuras generaciones, porque seguramente, Francis, habrá una cadena. Así es. Habrá una cadena que se va a ir repitiendo. Así es, o sea, las conductas aprendidas, las necesidades no suplidas, nos condenan muchas veces inconscientemente a estarlas repitiendo generación tras generación en búsqueda de una respuesta que el alma, yo creo, que clama por tener y no entiende y no tiene. Estamos hablando del padre y yo platicaba en un programa anterior que la palabra padre en uno de los idiomas, en el idioma hebreo, es la palabra Abba. Esta palabra también se traduce fuente, origen, raíz. Por lo menos en el pensamiento de ellos, un padre es la fuente, el origen, la raíz. Curiosamente, todos requerimos ir a la fuente, buscamos la raíz, buscamos el origen y todo va y termina en un padre. Así es. Yo quisiera dirigirme también a las personas que no tienen, pues, no nada más a los padres, ¿no? Sino a aquellos
que probablemente tú que estás ahí escuchándonos, viéndonos, tú digas, pues bueno, yo no tuve un padre, y viendo las estadísticas y viendo todo lo que habla, tal vez yo me identifico con alguna de esas cosas, o me preocupo porque entonces tengo factores de riesgo muy fuertes, muy evidentes. Quiero decirte que todas esas probabilidades estadísticas, todas esas situaciones que pudiste vivir, que sientes en tu interior, en ninguna manera tienen que ser determinantes, en ninguna manera tienen que ser, por supuesto, una justificación para decir, bueno, yo no tuve papá, ni modo, así fue. Lo importante es que tú puedas identificar que todos tenemos en nuestras manos la decisión de perdonar, la decisión de saber qué hacer con aquellas cosas que no pudimos controlar, que no decidiste, pero que están ahí, y tomar acción sobre tu destino.